Muy buenos días. Bueno, hoy vamos para nuestro devocional y como siempre, ya suena como a círculo vicioso, a pensar que siempre considerar que debemos estar orando, lo que Jesús dijo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bien, hoy vamos a hablar del tema del temor. Hay dos clases de temor. El temor a Dios, que sale del Espíritu, es un temor de un amor hacia Dios, pero un temor de adorarle por lo que Él es, de honrarle por lo que Él es. Ese es el temor, como dice la palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Se acuerdan de esa palabra? En Proverbios. Y también el temor de Dios viene del Espíritu, cuando uno ha recibido a Jesús en su corazón como Señor y como Salvador, y todos los días uno está pasando por la palabra y viendo todo lo que Él es en nuestras vidas. Ese es un temor de reverencia por lo que Él es, porque Él nos ama, porque Dios nos amó primero. ¿Se acuerdan de eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora también hay otra clase de temor, es el temor en las emociones, el temor a lo que está afuera. Vamos a mirar en Primera de Juan 4:18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este temor es un temor de una percepción. Estamos mirando aquí, como dice que el temor dice, sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o cosa. Ese es el temor, y eso viene más que todo, está en el alma, en las emociones, un temor. ¿Y dónde comienza ese temor? A ser como una fortaleza, porque hay diferencia entre temor y miedo. Pareciera que fueran iguales, pero no es igual. Diremos cómo empieza un temor, porque el temor es fortaleza, pero el miedo comienza por un pensamiento de algo negativo. El pensamiento forma una idea, la idea forma una acción, y la acción llega a ser una fortaleza, un hábito, y el hábito a la fortaleza. Entonces, cuando todo esto pasa en nuestras vidas, entonces aquí la palabra nos dice, en el amor no hay temor. Está hablando del amor de Jesús, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor a los humanos, el temor a las cosas, el temor a un pensamiento, a una idea. ¿Listo? Dice, porque el temor lleva en sí castigo. Entonces, cuando nosotros tenemos un temor, ya una fortaleza, ese temor nos hace sentir que somos castigados, y lo dice la palabra acá, es como un castigo. Todos los días nos estamos imaginando lo peor, buscando lo peor, imaginándonos lo peor, la sensación de lo peor. Por ejemplo, en el caso en este tiempo del COVID, ¿no? Hay muchas personas que ya están, cuando les da el COVID, comienza el hábito. Ay, Dios mío, ¿será que me va a llegar? Ay, qué miedo, ¿qué tal si yo me la arrimo? No voy a salir porque. Entonces, un pensamiento, el miedo. Luego el miedo va llevando a la idea, que algo me puede pasar. La idea pasa a una acción, salgo. Y cuando yo estoy allí saliendo, entonces estoy formando un hábito, hablando siempre del miedo, y el miedo se convierte en una fortaleza. Entonces, el miedo dice que el temor, lleva en sí castigo, porque no podemos estar en paz, ni para dormir, ni para todo. A todo momento estamos figurando pensamiento negativo. Entonces la palabra dice, en el amor de Dios no hay temor. El que ama al Señor no debe tener temor. El hombre o mujer que es nacido de Dios no tiene por qué tener temor de nada. Y si alguna vez lo tenemos, pues bueno, vamos a enfrentarlo y vamos a echarlo fuera en el nombre de Jesús. Porque no vamos a dejar que este castigo nos esté dando todos los días, a cada momento y a cada instante. Dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hace poco yo tenía un temor, no lo voy a decir ahora, y eso me molestaba. Ya se estaba formando una fortaleza. Eso fue el año pasado, y yo escuché el cantautor que ya está con el Señor, Julio Melgar, y él canta esta palabra, el temor. Dice que cuando somos hijos de Dios no debemos tener temor. Y cuando yo empecé a escuchar la letra de este varón, y dice, abriste el mar para que yo camine. Cuando yo escuché estas palabras,
y yo estaba escuchando estas palabras, a mí me vino toda la sensación y fui tan quebrantada, mirando el pueblo de Israel, cómo pasó primero con ese miedo y el temor, porque atrás estaban los egipcios, venían para perseguirlo. Adelante tenían el mar. Aún el mismo Moisés tenía miedo. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿para dónde corremos? El Señor le dice, extiende tu mano. Yo te mandé, extiende tu mano y háblale las cosas. Y él le habló y el mar se dividió. Y lo miramos y lo sabemos, ¿verdad? Entonces dice, abriste el mar para que yo camine. Cuando yo escuché esta canción, a mí me llenó de tanto quebrantamiento. Y allí yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a exponer estos miedos. Y gracias a Dios que fui liberada. Entonces tenía un castigo de este temor. Y tenía tanto temor porque yo no había podido vencer a ese gigante. Entonces todos los que tienen miedo para alguna cosa y ya se ha convertido en un temor en las emociones, debemos de orar, parar y si es muy fuerte, darnos la tarea de hacer un ayuno y liberar esos gigantes como lo hizo David, esos Goliat, y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Tenemos una palabra muy linda aquí porque cómo vencer, dice acá, en el amor no hay temor. Entonces, ¿cómo yo vencer el temor? Fácil, dice aquí la palabra, dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, ¿qué hice yo? Yo me metí con el Espíritu Santo, le dije, Espíritu Santo, yo vengo renunciando al miedo, y empecé a soltar todos esos miedos, renuncié, los eché fuera y enfrenté a esos gigantes que me tenían atormentada. Y luego cuando ya lo hice así en el nombre de Jesús, yo le dije, Señor, ahora lléname de tu amor. Y yo comencé en la tarea, Señor, lléname de tu amor. Y lléname de tu amor. Y cuando el Señor me llenó de amor, recordé este versículo. Dice que el Espíritu Santo, dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Mira qué palabra más hermosa. Y si miramos aquí, yo creo que también hay otra palabra bonita que dice en Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y acordemos que la palabra Abba Padre significa papito, papito Dios. Y esta palabra me llevó también mucho a mirar que la palabra papá significa destino. Entonces dice, nosotros no hemos recibido, no estamos en esclavitud, no hemos recibido el espíritu del miedo, del temor, sino dice el espíritu de adopción. Y cuando estamos en el mundo, todos esos miedos nos venían, pero ahora que tenemos al Abba Padre, a Dios nuestro Padre, cuidándonos, ayudándonos, no debemos de tener esto, dice, por lo cual clamamos Abba Padre. Y hay ese versículo siguiente dice, y el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios enfrenta cualquier problema, como decimos aquí en la tierra, al toro por los cachos. Entonces, familia de Dios, queremos en esta mañana decirle que el temor, el miedo que tenemos nosotros, porque comienza el miedo, el temor comienza el miedo comienza a formarse como un temor. Entonces, un pensamiento, luego una idea, luego una acción, luego un hábito y del hábito a una fortaleza. Entonces, cuando el hábito está ahí, es fácil formarse una fortaleza de miedo. Recuerdo a uno de mis hijos que le tenía miedo a los perritos. Y ese niño veía un perro y quedaba, como dicen los muchachos, paniqueado. Y yo empecé la tarea de decirle, hijo, si el perro es más grande que usted, corra. Pero si el perro es pequeño, es más pequeño que usted, enfréntelo. Tiene que enfrentarlo. Y empecé a trabajar con él, hasta que pudo mirar el perro y hablarle en el nombre de Jesús para que ese miedo, ese temor saliera. Y también le tenía miedo a las ratas. Él veía una rata y salía corriendo. Volví y le dije, hijo, hija, si ese animalito es pequeñito, usted es más grande, mire mi ante grandulón, pero tienes a Cristo Jesús, tiene el amor de Jesús, enfréntelo. Y empecé una tarea de ayudarlo, y gracias a Dios que ya salió de esto. Entonces, así comienza el temor.
Y miramos ahora qué es el miedo. Dice, el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Un peligro real o imaginario. También dice que es una desconfianza que impulsa a creer que va a ocurrir un hecho contrario a lo que yo esperaba. Por ejemplo, una fiesta, un examen, estudié, me dio, y fue tanto el miedo, que llegó tanto como a hacerse tan real que hizo lo que yo pensaba, como dijo allí este hombre, lo que más temía, eso me sucedió. ¿Se acuerda de Job? Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que llegar a una bendición grande de enfrentar nuestros miedos para que no se formen fortaleza. El miedo es un pensamiento, luego llega a una idea, a una acción, a un hábito, y del hábito comienza la fortaleza. Entonces, comienza con algo tan pequeñito y luego destruye una vida. Dice los muchachos, nos destruye. Acordémonos que las zorras pequeñas dañan los viñedos. ¿Se acuerda de eso, de Cantar de los Cantares? Que es una zorra pequeñita. Como no puede alcanzar la uva, ¿qué hace? Comienza a roer la raíz de la uva hasta que daña el arbolito de las uvas. Así comienza el miedo hasta convertirse en una fortaleza de temor. Entonces, hoy debemos de entender y comprender que en el amor de Dios no hay temor, porque el perfecto amor de Cristo Jesús echa fuera el temor. Yo les había comentado a ustedes antes que yo le tenía mucho miedo a los demonios, y algo que yo le temía era, no, liberación, yo en esa parte no me voy a meter. Pero bueno, tuve la, ¿qué digo yo? La bendición de entrar a trabajar nada menos que con una hermana que estaba mal y necesitaba liberación. Y yo la vi mal y yo salí corriendo. Y Alfonso me dijo, no mami, vamos a enfrentar porque para esto Dios nos llamó. Y la enfrentamos, duramos 2 horas, pero bueno, lo logramos. Y logramos que ella fuera liberada. De ahí para allá, gracias al Señor, ya no le tenemos miedo a los demonios. Ahora los demonios tienen que tenerle miedo a nosotros porque nosotros tenemos el amor de Jesús. Y cuando el amor de Jesús está en nosotros, tenemos toda esta vasta palabra que está aquí en 66 libritos para poderla leer y confiar en ella, porque en el amor no hay temor. Entonces, familia, si hay alguna persona en este momento que tiene temor o comienza con un miedo, con la sensación de un miedo, este miedo, tengamos mucho cuidado, va a formarse un hábito y luego una fortaleza. Entonces, todo pensamiento negativo debemos, como dice la palabra, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principado, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento negativo a la obediencia de Jesús, antes de que se convierta en una fortaleza. Comienza por un miedo y luego se termina en una fortaleza. Pero el Señor nos dice acá que nosotros no somos esclavos del temor, por el cual clamamos Abba Padre. Somos protegidos por Él. ¿No le parece maravilloso tener la protección del Padre Celestial? Es maravilloso. Entonces, 2 miedos, 2 temores. El temor a las cosas, pero el temor a Dios. Pero cuando tenemos el temor a Dios, el amor de Jesús, allí no habrá miedo. Cuando usted tenga miedo, entonces usted va a la presencia del Señor, a los tribunales del Señor, y dice, Señor, yo tengo miedo o tengo un temor a. Se ha convertido en una fortaleza y yo vengo hoy a decirle, comienza a decirlo, renuncie a eso en el nombre de Jesucristo, a todo pensamiento, y llévelo cautivo a la obediencia de Jesús, como dice 1 Corintios 10, y comience a liberarse de eso, y luego después de eso, sácalo en el nombre de Jesús, y luego dice, Señor, aquí estoy, para que llene este vacío en mi corazón con el amor de Jesús, porque dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor, aprendámonos este versículo de memoria, es tan hermoso, dice, en el amor de Jesús no hay temor. Cuando tenemos a Jesús y lo tenemos de verdad asido en nuestro espíritu y alimentamos ese amor todos los días, dice, no hay temor. Porque dice, porque el perfecto amor de Jesús echa fuera el temor a cualquier cosa humana, como se llame. ¿Listo? Entonces, familia, tengamos en cuenta esto y vamos a vivir con el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, es de adorarle, bendecirlo por lo que Él es. Si alimentamos este amor de Jesús, esta pertenencia, esta relación, nunca vamos a tener estos miedos.
porque el amor de Jesús echa fuera cualquier otra cosa que sea fuera del amor de Dios. ¿Listo? Vamos a orar. Diga conmigo, Señor Jesús, todos tenemos miedos, pero yo quiero hoy renunciar a todo miedo que se ha convertido en un pensamiento, pero que ahora es una fortaleza. Y hoy he escuchado esta palabra y yo quiero renunciar en el nombre de Jesús a este temor o a este miedo que ha comenzado a formándose o se ha formado en una fortaleza. Señor Jesús, renuncio a eso y dígale a que le tiene temor o a lo que le tiene miedo, si son a los animalitos, si es a lo que sea. Señor Jesús, dígalo, yo quiero hoy renunciar a eso en el nombre de Jesús. Y dígale, Señor Jesús, estoy leyendo la palabra que dice que en el amor no hay temor. Señor, yo te pido que ahora llenes mi corazón con el amor de Jesús, porque el amor de Jesús echa fuera el temor. Y yo te pido, Señor, que me perfeccione en ese amor, porque Dios es amor. Gracias, Señor Jesús, por ayudarme a entender y hacer la diferencia en lo que es el temor de Dios y el temor humano. Padre, muchísimas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.